El tema de hoy está relacionado con el pecado de los que fungen como pastores en las diversas organizaciones religiosas. Comenzaré con el verso de Jeremías 56, que dice así: ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Palabra sumamente dura es esta cuando habla de los pastores, de los falsos pastores. Jeremías está profetizando sobre la casa de Israel, que al ser llevada cautiva por los asirios, luego se mezcló con las naciones de naciones para terminar conformando lo que conocemos como gentilidad. La casa de Israel llegó a perder toda identidad hebrea, olvidándose sobre todo de Torá, de los mandamientos eternos, de las santas convocaciones o fiestas de Yahweh y del día Kadosh, del día santo de Yahweh, que es el Shabbat. El propósito fundamental del ministerio de Yeshua era y es el siguiente, como lo dice Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Para qué? Para hacerla retornar al redil, al cual también pertenece Judá. En la siguiente cita, Yeshua le está hablando a los judíos, o sea, a la casa de Judá. Y en Juan 10:16 les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Los que tenemos esta revelación entendemos que aquí Yeshua no se está refiriendo ni a los cristianos, ni a los mormones, ni a otras denominaciones. No, aquí Yeshua está hablando de la casa de Israel específicamente, a la cual vino a buscar y a salvar, puesto que se había perdido, como lo podemos ver en el siguiente verso. En Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, en el final de los días, Judá e Israel llegarán a ser un solo redil. Hoy son dos. Tendrán un solo pastor y serán un solo rebaño. Este otro redil no puede ser la cristiandad, pues ellos no quieren nada con Judá. Es más, se miran a sí mismos como una entidad separada, que se habrá de ir al cielo. Pero con Yeshua seguro que no se irán. ¿Cómo podrían entonces llegar a ser uno con Judá? Las ovejas perdidas y la gentilidad deben ser halladas y retornadas a lo que tuvieron antes de irse al cautiverio de Asiria y a todas las naciones. Deben regresar a Torá y a sus mandamientos eternos, regresar a celebrar las fiestas eternas de Yahweh y a santificar el Shabbat como el día santo de reposo que Elohim Alef-Tav instituyó desde Génesis capítulo 12. Ahora bien, Jeremías nos menciona a los grandes culpables de que la casa de Israel esté aún extraviada, a pesar de que han pasado 2000 años desde que Yeshua dijo que había venido a buscarla. Los culpables de que esto sea así son, como lo dice el mismo Yeshua,
los pastores que las guían. Dice Jeremías que se han extraviado estas ovejas, haciéndolas vagar por los montes. Los montes en las escrituras son las naciones. A lo largo de los 2700 años, pueblos enemigos de Yahweh han devorado a la oveja perdida y la culpan por haber abandonado a Yahweh. En Jeremías 57 veamos lo que dice: todos los que la encuentran la devoran, refiriéndose a la oveja. No somos culpables, decían sus enemigos, porque ellos pecaron contra Yahweh. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Pero Israel se volvió un rebaño descarriado. Veamos el siguiente texto. Jeremías 50:17. Rebaño descarriado es Israel. Los leones lo han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Aquí Jeremías incluye a Judá dentro del rebaño descarriado, porque al final tanto Judá, que son los judíos, como Israel, que es la gentilidad, se descarriaron como ovejas. Unas fueron devoradas por el rey de Asiria, esto es Israel, Efraín o la gentilidad. Y la otra fue quebrada de sus huesos con violencia por Nabucodonosor, esto es, y se está refiriendo a Judá o a los judíos, cumpliéndose literalmente esto, pues Judá fue quebrantada, violentada a lo largo de los siglos. Y algunos ejemplos los tenemos en la Inquisición contra los judíos sefarditas en España por los reyes católicos, con grande mortandad. Y modernamente por Hitler, los judíos askenazis en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto de 6 millones de judíos. Veamos lo que nos dice proféticamente Ezequiel 34, desde el verso 1 al 6. Cerca del trato de que los pastores le darían a las ovejas de Yahweh. La palabra de Yahweh vino a mí. Ven, Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, diles a ellos, a los pastores, que Yahweh Elohim dice esto: ay de los pastores de Israel que se alimentan así. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante, así que ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Ellas fueron dispersas. Mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo, en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara, ni nadie que las cuidara. Esto lo vemos con mucha fuerza en nuestros tiempos modernos. Existen ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que perdieron el rumbo de su llamada, o tal vez nunca supieron cuál era ese rumbo, y que solo se aprovechan de las ovejas a través de doctrinas de prosperidad, de maratónicas por radio o por televisión, en donde se manipula la palabra profética dependiendo de cuánto dinero la oveja siembre o pacte con Dios. Ministros que manipulando el diezmo
que no es profético, trasquilan a las ovejas, levantando imperios solamente y exclusivamente para ellos, en donde viven en verdadera opulencia, porque como son siervos del Señor según ellos, lo tienen merecido por el gran servicio que dan a la obra. Ministros que no van a traer a la oveja perdida, a la descarriada, sino que más bien se escudan diciendo: se fue de nosotros porque no era de nosotros, y no les importa. Manipulan el texto bíblico que nada tiene que ver con esto, además diciendo estos megaministros: por uno que se vaya, 10 vendrán. Dice Yahweh por boca de Ezequiel que estos pastores tiranizan a la oveja con fuerza aplastante. Pastores que tienen al pueblo bajo miedo y amenazas. Pastores que maldicen al que se quiere ir de su congregación, profetizándoles, según ellos, que si se van todo les va a ir mal, y más aún que van a morir. ¿No es esto maldecir? Pastores que levantan verdaderas empresas en las iglesias, utilizando hasta la saciedad conceptos de liderazgo, como que si las ovejas del Eterno son objetos de uso para levantar con éxito esas empresas. Por cierto, el concepto de liderazgo no existe en las Escrituras. Este es un concepto empresarial, allí sí funciona, pero nunca en una congregación que se dice seguir a Jesús o a Yeshua. Un pastor de Yahweh debe ser un siervo, pero con qué facilidad anularon los pastores el buscar ser siervos, es decir, esclavos de Yeshua, alguien que mengua para que otro suba, pero en lugar de eso le dan una zancadilla, como solemos decir, cuando ven a alguien que a alguien el Eterno lo está levantando. Estas ovejas andan errantes por todo monte y colina, por las naciones, sin pastor, aunque lo tengan figurativamente en la iglesia. En realidad tienen un pastor que muchas veces ni siquiera conoce a su oveja, pues como el único anhelo de este falso pastor es el mega crecimiento, que para ellos es señal de ser más respaldado por Dios, llenándose de un orgullo ministerial por el hecho de que tengan un mayor pueblo reunido y varios cultos en el día del Señor, que es el domingo para ellos, porque ya no entran en un solo culto. Es triste ver cómo el pastor no conoce a sus ovejas, a lo contrario que el buen pastor Yeshua lo hacía. Esto lo podemos ver en Juan 10:14, en donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Se cumplirá esto en un megapastor moderno? No. Yo conocí a una oveja que se sintió sumamente triste y desilusionada, porque un día ella encontró a su pastor en un centro comercial y alegremente dijo: allí está mi pastor. Se acercó a saludarlo, y ¿cuál fue su desilusión? Que su pastor ni siquiera la conoció y la trató con un dejo de menosprecio, pues iba deprisa. Oiga lo que Yahweh dice a los pastores. Ezequiel 34:6. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collar. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Vivo yo, declara Yahweh, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso
mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Verso 10. Así dice Yahweh Elohim: he aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Verso 11. Porque así dice Yahweh Elohim: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Por supuesto, entendemos que Yahweh utilizará hombres con un verdadero ministerio para buscar a sus ovejas. Veamos Jeremías 3, verso 14. Dice así: volved, hijos infieles, declara Yahweh, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Verso 15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Escuchen lo que demanda Yahweh de la oveja que habrá de rescatar de manos de los lobos pastores. Jeremías 3:3 dice lo siguiente: solo reconoce tu iniquidad, pues contra Yahweh tu Elohim te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños, bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara Yahweh. Andar en iniquidad es andar sin ley, por lo tanto sin Torah. Y si no se ha obedecido, no ha hecho Shema, de los mandamientos eternos de Yahweh. Hoy es el tiempo de que Yahweh levante este tipo de ministros, pues hoy es el tiempo de la vivencia de las dos Keilah a las cuales Yahshua les escribe en el libro de Revelación. Hoy, en el plano espiritual, hay dos caminos para la oveja: el camino hacia Filadelfia y el camino hacia la Odisea. Y la decisión es bajo responsabilidad de los pastores. Veamos en Revelaciones 3, desde los versos 7 al 10. La que camine hacia Filadelfia se caracteriza por, verso 7, escribe el malach de la asamblea mesiánica de Filadelfia: he aquí el mensaje de Hakadosh, el único verdadero, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. Verso 8. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder. Aún has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. Aquí te doy algunos de la sinagoga de Hasatán, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies, y ellos sabrán que yo te he amado. Verso 10. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Note por favor, hermano, que en estos versos habla de la Keilah. No usó el término iglesia, pues es un concepto griego esta palabra iglesia y no hebreo. La asamblea de Filadelfia tendrá poco poder, es decir, no va a brillar como las mega iglesias con sus shows y espectáculos cristianos de sanidad divina,
pero tendrá un ingrediente fundamental: guarda su palabra, guarda su Torá, y no niega su nombre verdadero. Al que venza lo hará columna del templo milenial de Yahweh, y nunca más saldrá de allí. Es decir, llega a ser levita de Sadoc, que ministra dentro del templo milenial, viendo a cada momento la gloria de Yahweh, ya que es Yahshua HaMashiach. En cambio, la oveja que se deje deslumbrar por los megatemplos, por esas catedrales de cristal que los falsos pastores y ministros ponen a su disposición para que gocen y disfruten de un culto con todas las comodidades, caerá en esta última iglesia cristiana llamada la Odisea. Veamos algo de lo que Yahshua le dice a estos. En Apocalipsis 3, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Verso 16: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Verso 18: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Verso 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estos versos se refieren a la típica iglesia cristiana pastoreada por un líder de éxito empresarial. Estas son las iglesias victoriosas porque tienen los suficientes medios económicos, por lo que no tienen necesidad de nada. Si se quieren comprar un terreno de varias manzanas para su ministerio, se lo compran. Mientras que a Filadelfia, como tiene poco poder, apenas logra reunir un poco de dinero para pagar mensualmente la renta del local en donde se reúne, y a veces aún lo debe, teniendo que hacer ventas de comida y rifas pro tempore. Los falsos pastores tienen que arrepentirse delante del Eterno, hacer teshuvá con corazón y humillados por no haber podido seguir la línea que desde hace 2000 años Yahshua trazó para los apóstoles, para sus ministros, cuando les delegó la tarea que él había iniciado, pero que al irse él la encargó a sus ministros, los cuales por más o menos 300 años lograron llevar a cabo, hasta que apareció Constantino y el surgir del movimiento católico romano, que vino a echar por tierra el llamado original de todo ministro verdadero del Eterno. Veamos Mateo 10, verso 5. A estos 12, después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos de intereses personales, solapados en un falso interés por desear el bienestar de la oveja perdida de la casa de Israel. Déjeme decirle que el único bienestar para ellas es el que usted las conduzca al conocimiento de una verdad maravillosa pero oculta para sus mentes. Arrepiéntanse, que un día demandarán las ovejas de sus manos, las ovejas que les entregaron, pero que descaradamente, aunque con rostro de piedad,
descarriaron y echaron a perder. Son ovejas perdidas o llamadas gentilidad, pero que es promesa del Padre encontrarlas, sacarlas de la gentilidad a través de hacerlas retornar al conocimiento de las sendas antiguas y un día retornar a casa, a los montes de Israel. Veamos Ezequiel 39, verso 25. Por tanto, así dice Yahweh Elohim: ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Verso 26. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Verso 27. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Verso 28. Dice: entonces sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Verso 29. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu, mi rúa, sobre la casa de Israel, declara Yahweh Elohim. Este es el tema de hoy, hermanos. Visiten nuestra página www.latorasalva.jindokin.com para mayor información, para que busquen material de estudio. Shalom Ubrahot. Cordero y león en el trono está. Las montañas y el océano claman a Yahweh. Exalta a Yahweh desde el amanecer hasta el atardecer. Exalta